En el siglo XVI, 3 náufragos portugueses llegaron a una playa durante una tormenta pensando que iban a morir. Pero al ser rescatados por pescadores locales, descubrieron en realidad toda una civilización, convirtiéndose en los primeros europeos en llegar a Japón. Y con ese descubrimiento, en pocos años, los portugueses vencerían la desconfianza del emperador chino y de los daimios japoneses, y hasta batallas navales contra samuráis, consolidándose como una pieza indispensable en el comercio del lejano oriente. Esto se debía a que era la única marina capaz de navegar esos mares con libertad, sin miedo a la piratería ronin que asolaba la región. En el video de hoy vamos a profundizar en la poco conocida historia de los portugueses en Japón, entendiendo cómo Portugal llegó a la región, y cómo muchos hábitos, palabras e incluso culturas japonesas contemporáneas fueron, en realidad, traídas por los portugueses. Para entender cómo los portugueses llegaron a Japón, primero es necesario comprender qué era Portugal a principios del siglo XVI. Con apenas 1 millón de habitantes, Portugal se había convertido en una de las mayores potencias marítimas del mundo. A partir del descubrimiento de la ruta marítima hacia la India por Vasco da Gama, en 1498, los portugueses construyeron un vasto imperio comercial que se extendía desde Brasil hasta el lejano oriente. Los portugueses en 1511 conquistan Malaca, uno de los mayores centros comerciales del sudeste asiático, donde comerciaban especias, seda, oro y porcelana. Y en 1513 llegan por primera vez a China. A partir de Malaca, muchos comerciantes portugueses empiezan a escuchar relatos de mercaderes chinos y malayos sobre islas misteriosas al este de China. Islas populosas, poderosas y completamente desconocidas para los europeos. Sin embargo, el enfoque inicial de los portugueses era mantener y establecer el comercio con el rico imperio chino. Así, aprovechando el comercio ilegal en el sur de China, los portugueses en 1513 se establecen en Tamao, en lo que hoy es Hong Kong. Y a pesar de los desacuerdos iniciales con el emperador chino, los portugueses lograron llegar a Macao y establecer un comercio permanente en varias ciudades chinas. Así fue a partir de ese comercio que empezaron a explorar cada vez más la región. En 1542 avistaron por primera vez la isla de Formosa, descubriendo Taiwán. Pero el comercio con Japón se consolidaría curiosamente como fruto del azar. En septiembre de 1543, 3 portugueses llamados Antonio da Mota, Francisco Seimoto y Antonio Peixoto estaban a bordo de un junco chino con destino a la ciudad china de Ningpo. Pero una violenta tormenta desvió completamente la embarcación, llevándola hasta la isla de Tanegashima, al sur de Kyushu. Y allí, los náufragos fueron recibidos por los habitantes locales. Los portugueses no tardaron en darse cuenta de que estaban frente a una civilización diferente. Asimismo, los habitantes japoneses se dieron cuenta rápidamente de las novedades que traían esos barcos mercantes, con muchas cosas que nunca habían visto. Y así, por obra del azar, el comercio con Japón se convirtió en un objetivo sólido en el oriente portugués, pasando a ser cuidadosamente planeado. Los portugueses encontraron en Japón una civilización altamente desarrollada, organizada y culturalmente rica. Y el misionero jesuita Francisco Javier, que llegaría al país en 1549, quedó particularmente impresionado con lo que vio, describiendo a los japoneses como un pueblo disciplinado, orgulloso y profundamente honorable. La capacidad intelectual que los sorprendió positivamente. Y los portugueses parecían haber llegado en el momento justo. En ese momento, Japón y China no mantenían relaciones comerciales, y para empeorar las cosas, todo ese mar estaba asolado por los piratas waku, de origen japonés, la gran mayoría de ellos ronin, que invadían embarcaciones y sembraban el terror desde Japón hasta Filipinas. Pero como los portugueses tenían grandes barcos de gran tamaño y poder de fuego, ellos podían comerciar en la región sin miedo a los piratas. Pero lo que realmente impresionó y maravilló a los japoneses fue un objeto muy especial traído por los portugueses, el arcabuz. Esto se debe a que esa arma de fuego rudimentaria revolucionaría completamente el escenario bélico japonés. Antes de que llegaran los portugueses, los japoneses usaban armas como la naginata, la famosa katana, lanzas como la yari o arcos asimétricos como el yumi.
Sin embargo, por más bellos que fueran los instrumentos, el arcabuz representaba un salto tecnológico enorme en el universo de las armas japonesas. Esto se debía a que, al mismo tiempo que tenía un impacto absurdo y un mayor alcance, era un arma relativamente fácil de usar. El arcabuz era algo tan bueno y tan fácil como volverse miembro de este canal y tener acceso a beneficios y videos exclusivos para quienes aman el japonés. Las armas de fuego llegaron en un momento en que el poder estaba en disputa en todos los rincones del archipiélago. Japón vivía el período Sengoku, una era de guerras civiles entre señores feudales llamados daimios. Y esas armas, extremadamente útiles en ese momento, pasaron a llamarse Tanegashima, en honor a la isla del primer contacto con los portugueses, y transformaron radicalmente las tácticas militares japonesas, llegando a influir directamente en la unificación del país décadas después. De este modo, el comercio entre ambos pueblos floreció rápidamente. Los japoneses podían adquirir mercancías chinas como seda y porcelana sin negociar directamente con China, con la que mantenían relaciones tensas. Y los portugueses, por su parte, obtenían plata, cobre, espadas, lanzas y kimonos. Durante algún tiempo era un sistema que funcionaba muy bien porque el prestigio de los portugueses crecía en Japón no solo como buenos comerciantes, sino también como buenos guerreros. Un episodio memorable fue la batalla de la bahía de Fukuda, donde una flotilla de cientos de samuráis embarcaron en 10 juncos y más de 60 embarcaciones de apoyo comandadas por el daimyo Matsuro Takanobu. Y esa escuadra tenía como objetivo atacar 2 barcos mercantes portugueses por llevar armas de fuego a sus rivales. Pero los 2 barcos portugueses dispararon pólvora y balas de cañón y vencieron fácilmente a los samuráis y a su daimyo, con solo 8 bajas del lado portugués contra más de 70 muertos y 200 heridos del lado samurái. Y así el prestigio portugués crecía día tras día en la región. Incluso la importancia de ese papel portugués hizo que en 1557 los chinos permitieran a los portugueses establecer una factoría fija en Macao, casi como un territorio soberano. Esto se debía a que Macao se convirtió no solo en un puesto de comercio con Japón, sino también en una importante base para combatir la piratería. Y como los jesuitas que iban a Japón pasaban antes por Macao, posteriormente, en el reinado de Felipe II, los portugueses llamaron a esa ciudad la ciudad del nombre de Dios en China. Esto se debía a que Macao se convirtió en un puesto jesuita de expansión del cristianismo, tanto en China como en Japón. Pero curiosamente, el símbolo máximo de la importancia del comercio portugués vendría de una simple aldea de pescadores que los portugueses convertirían en una metrópoli, la villa de Nagasaki. En 1571 el lugar fue cedido por el daimyo Omura Sumitada, quien acababa de convertirse al cristianismo y adoptaría el nombre de Bartolomeo. Y Nagasaki se convirtió en algo verdaderamente inusual en la historia del Imperio portugués. Esto se debía a que era el único territorio soberano administrado directamente por la Compañía de Jesús, además de ser el puesto más avanzado de Portugal en el lejano oriente. Cada año los japoneses veían aparecer en el horizonte un gigantesco barco negro que venía de Macao. Y, según el historiador Charles Boxer, hasta 1618 ese barco llamado Amacon navegaba de Macao a Nagasaki cargado de mercancías, comerciantes y misioneros. Y, junto con el comercio, los portugueses también trajeron el cristianismo. Los misioneros jesuitas, empezando por Francisco Javier en 1549, difundieron la fe con un éxito que sorprendió a todos. ¿Y el método jesuita en Japón era el mismo que había funcionado en otras partes del imperio? ¿Adaptarse a la cultura local, aprender el idioma y ganarse la confianza de las élites? El propio Francisco Javier aprendió japonés y se dedicó a trasentender las costumbres del archipiélago antes de empezar a predicar. Se debía a que a los jesuitas les gustaba usar las principales características de los pueblos para difundir el evangelio, y en Japón el resultado fue sorprendente. Javier llegó a ser recibido por nobles y daimios, algo poco común para un misionero extranjero, y en pocas décadas se estima que el número de cristianos en Japón llegó a 300,000, una transformación religiosa de enorme escala en una sociedad que nunca había tenido contacto con el mundo cristiano.
Y lo interesante en este sentido es que la presencia portuguesa en Japón, aunque de corta duración, dejó profundas huellas en la cultura y el vocabulario japonés. Palabras portuguesas fueron incorporadas al japonés moderno y se usan hasta hoy. Por ejemplo, las palabras pan, botan, vidrio y tabaco forman parte de la vida cotidiana japonesa, incluso siglos después de la partida de los portugueses. De la misma manera, terciopel o los juegos de cartas, que los japoneses llaman karuta. Así también las palabras iruman hermano, iesu, Jesús, ombo, hombro, chabón, jabón, choro, llanto y capitán. Eso es porque corresponden a objetos o costumbres introducidos por los portugueses. Y el tempura, que es símbolo de la gastronomía japonesa en todo el mundo, fue adaptado de una técnica de fritura que los mismos portugueses introdujeron. El nombre viene del latín quatuorani tempura, llamado témporas, en referencia a los periodos de ayuno de la tradición católica en los que se freían verduras y pescados. Los japoneses, al ver a los portugueses friendo, incorporaron la técnica, la refinaron y la transformaron en algo completamente suyo. Y de todas las técnicas e introducciones de la cultura japonesa, fueron las armas de fuego las que desempeñaron un papel decisivo en la propia unificación de Japón, especialmente en el shogunato Tokugawa. Sin los arcabuces portugueses, la historia política del archipiélago habría sido completamente diferente. Pero toda esa historia llevaría consigo un lado oscuro. Eso se debe a que si la construcción de ese puesto comercial fue gloriosa, su salida sería brutal y dejaría marcas aún más profundas que su llegada. Toda la gloria del Japón portugués terminaría de forma trágica, con aislamiento, martirios y errores que pondrían en jaque no solo el dominio portugués en Japón, sino también el propio cristianismo en esa región. Pero eso será tema para los próximos videos aquí en el canal. Así que si te gusta la historia ibérica, suscríbete ahora mismo y hazte miembro aquí del canal. Así podrás profundizar y conocer aún más la apasionante historia ibérica.